Muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Yo soy Jorge Luis Vélez, soy inmunólogo y soy intensivista y tengo un doctorado en medicina con enfoque en enfermedades infecciosas y tengo un fellow en enfermedades infecciosas y tropicales. El día de hoy se me ha invitado para que yo les pueda conversar sobre inmunodeficiencias primarias y secundarias y eso es lo que voy a hacer el día de hoy y tratar de llegar con los conceptos que les pueden servir durante este curso que están siguiendo. En cuanto al plan de charla, vamos a hablar sobre conceptos básicos en la generación celular hematológica. Vamos a hablar de las dos inmunidades que sabemos que existen, que es la innata y la adaptativa. Vamos a hablar de inmunodeficiencias, conceptualizando de manera general lo que son. Luego pasaremos a hablar de lo que son las inmunodeficiencias primarias y secundarias, que son lo que se me pidió de lo que hablara, y terminaremos con unas conclusiones que irán enfocadas a la utilidad que puedan dar estos conocimientos que adquirirán el día de hoy para su práctica clínica diaria. Entonces, empezando, la hematopoiesis, que no es más que la formación de células sanguíneas, se producen en órganos inmunológicos primarios. Los dos órganos inmunológicos primarios fundamentales son la médula ósea y el timo. A este nivel de médula ósea, la célula madre sanguínea toma dos caminos. Se vuelve hacia la serie mieloide o hacia la serie linfoide. Si el camino tomado va hacia la serie mieloide, desarrollará los glóbulos rojos o hematíes, las plaquetas, que no son más que fragmentos celulares importantísimos a nivel no solo de coagulación, sino también con funciones inmunológicas e inflamatorias descritas exquisitamente en la bibliografía y la investigación actual, o tomarían el camino hacia hacerse granulocitos con un predecesor común que es el mieloblasto y que terminará en el desarrollo de granulocitos, eosinófilos y neutrófilos, mientras que la célula madre linfoide va a tomar un camino de un precursor que se llama linfoblasto, el cual podrá evolucionar hacia linfocito B, inmunidad humoral, linfocito T, inmunidad celular, con necesidad de desarrollo tímico, por eso se llama T, o los linfocitos natural killer, que son los linfocitos asesinos naturales que intervienen en la inmunidad innata de manera importante. Tanto los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, cuanto los linfocitos B, T y natural killer o citolíticos naturales pertenecen a lo que llamamos glóbulos blancos. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es inmunidad innata y lo que es inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es una inmunidad de respuesta rápida. Se va a dar en minutos a horas y evidentemente no es específica. Simplemente detecta algo no propio, como un microorganismo, y presenta sus componentes como las barreras epiteliales, los fagocitos polimorfonucleares como neutrófilos o mononucleares como macrófagos. También tiene componentes solubles como el complemento y las células natural killer que, como habíamos visto, pertenecen a las células linfoides. Esta inmunidad va a tratar de erradicar la noxa infecciosa y en muchas de las ocasiones evitará que sea activada la inmunidad adaptativa porque será lo suficientemente eficiente para eliminar la agresión microbiológica. Pero cuando esto no es posible, se activa la inmunidad adaptativa, la cual se activará luego de horas a días, pero será mucho más específica, ¿sí? Y evidentemente más contundente cuando ésta se activa. Para que esta inmunidad se active necesitan nexos celulares entre la innata y la adaptativa, y estas son las células presentadoras de antígeno, ¿no? En general, el macrófago es una célula común a las dos inmunidades y que es importantísimo para la actividad inflamatoria global. Aquí vemos como un linfocito B, que forma parte de la inmunidad humoral, es decir, la inmunidad que mata gérmenes que se encuentran en torrente sanguíneo, por ejemplo, reconoce un antígeno o un microorganismo de forma compleja.
Como veremos más adelante, esto le diferencia del linfocito T, que va a requerir procesamiento antigénico para reconocer un antígeno. Cuando el linfocito B reconoce un microorganismo, genera expansión clonal, es decir, aumenta la cantidad dramáticamente de linfocitos T productores de anticuerpos y en término final los anticuerpos erradicarán al microorganismo invasor. En este caso vemos como el macrófago presenta un antígeno. Ya veremos más adelante, pero la diferencia básica es que mientras el linfocito B lo reconoce en su forma nativa o natural, el macrófago fagocita este microorganismo y procesa sus péptidos o proteínas antigénicas en cadenas peptídicas que están entre 9 y 16 aminoácidos y lo presenta al linfocito T. El macrófago parahelio dispone de el complejo mayor de histocompatibilidad, los HLA, tipo 1, tipo 2. Este se une al receptor del linfocito T, que se llama TCR, que como ven es muy similar a una inmunoglobulina. De hecho, pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas y cuando esta conexión se da, el linfocito B adquiere y procesa la información antigénica y es capaz de generar nuevamente expansión clonal de linfocitos T, y estos linfocitos T que pasaron de ser vírgenes o no expuestos a antígenos ahora se van a llamar efectores y tienen la capacidad de activar a otras células inmunológicas como otro macrófago, activar este macrófago y de esta forma erradicar gérmenes intracelulares como virus, micobacterios, entre otros. Vean la importancia de cómo funcionan las dos inmunidades de manera sincronizada. Aquí una forma un poco más gráfica de cómo funciona esto. La inmunidad innata, cuando ingresa un microorganismo, lo que va a hacer es generar activación de todos sus componentes y estos, a diferencia de palabras, su lenguaje idiomático y químico son las citoquinas. Estas citoquinas van a promover siempre y siempre la inflamación, que no es nociva cuando es lo suficientemente moderada para erradicar microbacterias, bacterias o patógenos, y activan los macrófagos que, como sabemos, van a tener roles también en la inmunidad adaptativa. En cambio, en la inmunidad adaptativa, la célula T siempre y siempre va a ser la directora de orquesta, es decir, el general del ejército y de los soldados. Esta célula es la que genera una respuesta inmunológica ordenada, sobre todo los de tipo CD4, que se llaman helper, y que son exactamente los que están deficientes, por ejemplo, en una patología infecciosa común que genera una inmunodeficiencia secundaria, que es el VIH, en donde un contagio menor a 200, por ejemplo, genera un caos inmunológico en donde no hay una respuesta ordenada. Este linfocito T, que como ya hemos visto, necesita que el antígeno sea procesado en péptidos de 9 a 16 aminoácidos, en este caso, la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno profesional, le presenta, como ya les dije, mediante el HLA y se anexa al linfocito con su receptor BCR. Este responde con producción de interleuquina 2. Esta interleuquina 2 va a generar expansión clonal, dicho de otra forma, incremento exponencial del número de linfocitos TCD4, y estos, dependiendo de la célula que colaboren, van a hacer lo siguiente. Secretará interferón gamma y el interferón gamma generará activación del macrófago, volviéndole muchísimo más eficiente en sus actividades fagocíticas e inflamatorias. Secretará interleuquina 2, interleuquina 4 y interferón gamma y hará que las células B, que reaccionaron inicialmente a antígenos reconocidos en forma nativa o natural, ahora tengan las instrucciones para convertirse en células especialistas de la formación de anticuerpos que se llaman células plasmáticas. Estas células plasmáticas generarán de forma masiva anticuerpos que han cambiado de isotipo, es decir, dejaron de ser IgM, que como veremos adelante es el anticuerpo que se produce inicialmente, y pasaron a otros isotipos que generan una afinidad antigénica muchísimo más alta, mediante lo que se llamará cambio de isotipo e hipermutación somática. Y cuando el linfocito TCD4 helper produce interleuquina 2 solamente, hará que los linfocitos TCD8, otro tipo de linfocito que no es helper,
pero que es linaje T, pero que tiene funciones absolutamente citolíticas, es decir, a diferencia del linfocito TCD4, este genera muerte directa del microorganismo. Aquí vemos un ejemplo palpable de cómo interaccionan inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Bueno, hablemos un poco de la inmunidad innata. ¿Por qué de aquí en adelante va a ser importante esto? Porque hay que detallar los componentes, porque como veremos, cualquier situación clínica, genética, hará que si uno de estos componentes se desregule hacia abajo, es decir, sea insuficiente, la forma de respuesta inmunológica inflamatoria será deficiente y entraremos en lo que se llama inmunodeficiencias, las cuales, por razones obvias, harán que el sistema inmunológico, que tiene como objetivo control de microorganismos, control de neoplasias y evitar autoinmunidad, se desregule, y esta desregulación terminará justamente en eso, en infecciones de repetición, en presentación o exacerbación de neoplasias o en activación de enfermedades autoinmunes. Entonces, la inmunidad innata tiene dos tipos de mecanismos, los externos y los internos. Los externos están dados por las barreras físicas como la piel y las mucosas. Las barreras químicas como las enzimáticas, las lisocimas, la lactoperoxidasa. Y actualmente las barreras biológicas que han adquirido un rol importantísimo en clínica y en investigación, que es el microbioma. Mientras que los mecanismos internos serán de dos tipos, factores solubles y factores celulares. Los solubles, el primero será el complemento, que se activa por tres vías, ¿no? La vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas, y las citoquinas, que tienen características desde proinflamatorias, antiinflamatorias, quimiotácticas, opsonizadoras, ¿no? Y los mecanismos internos celulares, que se basan en dos tipos de células: las células fagocíticas, que podrán ser mononucleares en el caso de los macrófagos o células dendríticas, o las citolíticas con necrosis directa de la célula, como son los linfocitos natural killer. Hablemos del componente soluble más importante, que es el complemento. El complemento se inicia o se activa mediante tres vías. La vía alterna, que es por activación directa del microorganismo; la vía clásica, que es por la reacción antígeno-anticuerpo; y por la vía de las lectinas, que se da cuando se une la lectina de unión amanosa. Desde cualquier punto que se haya activado, el complemento generará fisión proteínica, que me darán desde C3 hasta C5 productos de C5A, C5B. Todo lo que es A o anafilotoxina tendrá un componente que genera inflamación, y todo lo que es B generará ozonización para facilitar la fagocitosis. Entonces, cuando el complemento se activa, sus fracciones C3 será C3A, C3B, C4A, C4B, C5A, C5B. Las fracciones A o anafilotoxinas, reitero, serán inflamatorias puras, y las B facilitarán ozonización y fagocitosis. Y la tercera forma de actuar del complemento es llegar al C5A y activar el famoso MAC, que es la etapa final. El MAC es el complejo de ataque de membrana, esas son sus siglas, y lo que genera es una formación de poros en las membranas celulares de los microorganismos y daño osmótico directo. Aquí vemos cómo el complemento hace las tres cosas que he relatado. La primera, ozonización y fagocitosis. Como les dije, C3B, C4B se generarán o se unirán al microorganismo, y al estar unidos al microorganismo, las células fagocíticas podrán localizarlo de forma más eficiente y fagocitarlo. Lo que les había dicho, todo lo que es A, ¿no? C5A, C3A, tendrá una característica proinflamatoria, generando activación de leucocitos para destrucción fagocítica. Y la citólisis mediada por complemento, que es cuando el MAC, el que parte de C5 y termina en C9, se ancla en la célula patógena y
genera o activa el complejo de ataque de membrana que termina inexorablemente en la muerte del microorganismo por lisis osmótica. La célula natural killer, que como recordaremos en las generalidades es una célula linfoide de estirpe, esta actúa mediante vigilancia inmunológica. Esta célula, cuando no encuentra el HLA expresado en superficie, la reconoce como estresada o como infectada y lo que hace es destrucción directa. Se une a la célula, le inyecta perforinas y granzimas, que son las forma lítica de asesinar, induce apoptosis y la célula estresada o infectada o neoplásica desaparece y muere. El macrófago. El macrófago es una de las células que a mí personalmente me parece más atractiva inmunológicamente. Es un fagocito profesional. Guyton dice que a diferencia del neutrófilo, que puede fagocitar hasta 20 bacterias, el macrófago lo puede hacer hasta 100. Lo digo para que vean el poderío fagocítico que tiene. Cuando el macrófago tiene que hacer actividad fagocítica, dispone de receptores de Fc. Recuerden que todo anticuerpo tiene dos fracciones, ¿no? La fracción cristalizada o Fc y la fracción de unión al antígeno Fab. Entonces, mediante esta fracción Fc, como ustedes verán, cuando los anticuerpos se unen a los microorganismos, generan una especie o generan opsonización. La opsonización lo que hace es un reconocimiento antigénico más fácil y por ende que el macrófago introduzca el microorganismo, genere una vesícula que se va a llamar fagosoma inicialmente. Este fagosoma luego adherirá enzimas, lisosomas, y generará muerte enzimática y por estallido respiratorio del microorganismo. El estallido respiratorio es la producción de radicales libres de oxígeno que van a matar también al microorganismo cuando se encuentra fagocitado en el fagolisosoma. Muy interesante la forma en que el macrófago actúa. Ahora bien, como varias células, el macrófago, como vemos aquí, el neutrófilo, las natural killer y las células dendríticas expresan unos receptores particulares que se llaman receptores de reconocimiento de patrón. Los más detallados son el Toll-like receptor y el receptor tipo null o null-like receptors, ¿no? Pero ¿qué hacen estos? Estos receptores reconocen los PAMs y los DAMs. El PAM es el patrón molecular asociado a patógeno que caracteriza a cada tipo de familia del microorganismo. Ejemplifiquemos. El sistema inmunológico no reconoce a un gram negativo como Escherichia coli, como Proteus, como Shigella, como Salmonella. Lo va a reconocer porque tiene lipopolisacárido. Ese es su PAM. El sistema inmunológico no reconoce a estafilococo, estreptococo como gram positivos. Lo reconoce porque tienen péptido glicano y ácido lipoteicoico en su membrana. Ese es el PAM de los gram positivos. ¿Cómo reconoce un hongo? Lo reconoce mediante el galactomanano y beta-glucano. ¿Cómo reconoce a los virus? Por su cadena o sus proteínas de envoltura. Y estos que son sus PAM van a reaccionar con estos receptores en las membranas celulares inmunológicas y la consecuencia va a ser que hay una respuesta inflamatoria con producción de citoquinas y quimioquinas. Las quimioquinas son aquellas que darán señales químicas para que el fagocito encuentre el sitio de donde se necesita su participación. Harán que se activen las células inmunes adaptativas y generarán activación de mecanismos de reparación celular. Dicho de otra forma, las células del sistema inmunitario innato tienen este tipo de receptor y es una forma más de amplificar la inflamación en miras a controlar todo lo que sea ajeno y dañino. Aquí tenemos un ejemplo palpable de cómo el Toll-like receptor 4 actúa con el lipopolisacárido de una bacteria gram negativa, en este caso Escherichia coli, y como punto final va a ser que las células que poseen este Toll-like receptor 4, específicamente macrófagos, dendríticas y las otras que pueden nombrar, tiendan a formar un fenotipo proinflamatorio. Van a empezar a secretar TNF, interferón beta, interferón gamma, interleuquina 1.
Eso es lo que hace los Toll-like receptor en este contexto. Ahora bien, hablando de los neutrófilos, el neutrófilo es otra célula extremadamente importante e interesante. El neutrófilo tiene como función fundamental la fagocitosis. La fagocitosis, como ya saben ustedes, es facilitada mediante la opsonización. Y el neutrófilo es un fagocitador profesional. Sin embargo, no es la única función. Hay un concepto de ciencias básicas que había sido poco explotado y que en el tiempo del COVID saltó. Pudimos hacer una revisión, como ustedes verán, sobre este tema. Y la forma en la etapa final del neutrófilo de seguir siendo bactericida es de alguna forma suicidarse y lanzar rampas extracelulares que se van a llamar NETs. Estos NETs liberan enzimas y en estas enzimas se forma una red en donde los microorganismos a nivel microcirculatorio seguirán muriendo y la actividad microbicida del neutrófilo se prolonga incluso después de que haya terminado su vida fagocítica. Evidentemente, en patologías como el COVID-19, lo que encontramos es que la desregulación de la netosis genera atracción plaquetaria y esta atracción plaquetaria hace que haya oclusión de los microvasos. Es decir, aquí la netosis se vuelve mala, patológica, patogénica y me lleva a disfunción multiorgánica por inclusión microvascular general, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa está formada básicamente por dos inmunidades, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. En la inmunidad celular, las células que son características de esta inmunidad se llaman los linfocitos T. Este linfocito T tiene una fase tímica, que es un órgano primario de la médula ósea, en donde va a haber selección de los linfocitos que van a pasar a profesionalizarse en médula ósea. Los linfocitos nativos tienen CD4 positivo, CD8 positivo y el receptor TCR, que ya les había contado que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Cuando en la corteza tímica los linfocitos que están muertos por descuido, es decir, no tienen una actividad adecuada, su actividad de reconocimiento antigénico es nula o baja, es seleccionado negativamente, pero también es seleccionado negativamente cuando son hiperreactivos con antígenos propios. Es decir, a la médula ósea van a pasar los linfocitos T que se comportaron adecuadamente en la educación de reconocimiento antigénico y vamos a tener tres formas fundamentales. Aquí tendremos el que mantiene el antígeno CD4 y el receptor TCR, pero perdió su componente CD4. Acá este será el linfocito TCD8 o citotóxico citolítico. En el siguiente ejemplo, perderá el CD8, mantendrá el CD4 y evidentemente el TCR, que es su receptor. Este será el linfocito TCD4 o helper. Y hay una tercera forma de linfocitos con amplio estudio y aplicabilidad actual, que son los tipo CD4 pero reguladores. Estos se caracterizarán por hacer que una respuesta inflamatoria en llamas proinflamatoria pueda regularse, pueda moderarse y pueda ser efectiva para erradicar el patógeno, pero no nociva para el huésped. Aquí hablaremos de algo que ya les hablé en generalidad. Este es el linfocito T maduro. Maduro significa que ya expresó CD4 o CD8 y tiene el TCR, ¿sí? Y que, como les dije, necesita una célula presentadora de antígeno para poder presentarse al antígeno mediante el antígeno mayor de compatibilidad HLA, que es de tipo 1 o de tipo 2. Sobre esto, de forma informativa, recuerden que las moléculas de HLA serán 1 y 2 las clásicas. Cuando ustedes lean HLA-A, B o C, pertenecerán a la clase 1. Cuando ustedes lean HLA-DR, de Q o de P, pertenecerán a la clase 2. Y esto es importante para ver los haplotipos que se pueden presentar como predisponentes a ciertas patologías. Recuerden, HLA-A, HLA-B, HLA-C tipo 1, HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP tipo 2, y luego seguirán más letras y números para ser específicos. ¿En qué difieren? En que la clase 1 tiene 3 cadenas alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y una cadena beta, que es la beta 2 microglobulina, que como ustedes
seguramente habrán escuchado, se vuelve masiva en tumores hematológicos como el mieloma múltiple y los linfomas. Mientras que la clase 2 está formada por dos cadenas alfa, alfa 1, alfa 2 y dos cadenas beta, beta 1 y beta 2. Y de la clase dependerá con qué linfocito T reacciona. La clase 1 presenta antígeno al linfocito TCD8. La clase 2 presenta antígeno al linfocito T CD4. Y esa será la parte relevante de esta diapositiva. Ahora bien, cuando el reconocimiento de antígeno se hace, la célula presentadora de antígeno, ¿sí?, generará presentación de antígeno al linfocito TCD4 naive o virgen o presentación de antígeno al linfocito TCD8 naive o virgen. ¿Cómo lo hace? Mediante, como ya sabemos, HLA tipo 2 para el TCD4, HLA tipo 1 para el TCD8, que generarán conexión con el receptor TCR que pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas. Cuando este linfocito TCD4 ha reconocido el antígeno, deja de ser naive o virgen y se activa. En el momento en que se activa, produce interleuquina 2 que genera expansión clonal o crecimiento exponencial del número de linfocitos, y estos linfocitos TCD4 se van a diferenciar en efectores o de memoria. Efector será el CD4 que activa macrófagos, que activa linfocitos B y que activa otras células inflamatorias, y el de memoria es el que guarda la memoria antigénica del antígeno reconocido para activarse o reaccionar en una infección posterior y evitar que ésta se desencadene. En el caso de los CD8, igualmente, antes de la presentación del antígeno se llamarán naive o vírgenes, pero cuando se presenta el antígeno entran en activación. Con la interleuquina 2 producida por el linfocito TCD4 hacen expansión clonal o incrementan exponencialmente su número, y al igual que el linfocito TCD4 tienen dos posibilidades. Se vuelve un TCD8 efector que tendrá como función biológica la muerte de células infectadas o tumorales, o se vuelve un linfocito TCD8 de memoria que estará en el tejido periférico en espera de que nuevamente el microorganismo que se identificó el antígeno trate de invadir el cuerpo y tendrá una reacción inmediata y permitirá o hará que no se exprese infección. Bueno, dicho de esta forma, entonces, la inmunidad celular se dará por tres células presentadoras de antígenos fundamentalmente. La célula dendrítica, que presentará antígeno con HLA tipo 1 a los CD8, con HLA tipo 2 a los CD4, y tendrá como respuesta producción de linfocitos T efectores. Los linfocitos T efectores, ¿qué harán? Activarán células inmunitarias y generarán amplificación de la respuesta inmunológica con fines de erradicación patogénica. Cuando el macrófago es la célula que presenta antígeno, recuerden que este antígeno para ser presentado debe ser procesado, igualmente lo hace con HLA tipo 1 para CD8, HLA tipo 2 para CD4, y este linfocito TCD4 en este caso, que ha sido activado por el macrófago luego de presentar su antígeno, es capaz de activar este macrófago y que pueda erradicar organismos intracelulares como leishmania, como micobacteria o como virus, que de no ser activado y no ser instruido por el linfocito T no lo hubiese podido lograr. Y por último, el linfocito B también es una célula presentadora de antígeno. Cuando éste lo hace, básicamente el linfocito T efector hace que el linfocito T productor de inmunoglobulina M en este momento pase a ser una célula plasmática, experta y profesional en producción de anticuerpos, que tiene un isotipo diferente al M, puede ser IgG, IgA, IgE, y que mediante procesos como hipermutación somática y cambio de isotipo, tiene una afinidad muchísimo más alta por el antígeno y por ende son más eficientes en la erradicación patogénica. Aquí vemos qué es lo que pasa cuando la inmunidad mediada por anticuerpos humoral o por célula celular se activa. Es prácticamente similar. Como les habíamos dicho, el linfocito B puede reconocer al patógeno en su forma virgen nativa. Cuando esto sucede, produce anticuerpos usualmente tipo IgM inicialmente, y luego terminará siendo una célula B de memoria. Mientras que cuando la inmunidad mediada por células se presenta, la célula T debe recibir un antígeno procesado
es decir, empequeñecido y mostrado la fracción más antigénica, que suele tener entre 8 a 16 aminoácidos, mediante HLA y TCR. Cuando esto sucede, la célula T de memoria se vuelve efectora, ataca la línea infectada y la destruye, pero también termina, al igual que la inmunidad B, en células T de memoria. Así funciona la inmunidad adaptativa, dando como producto final células de memoria que hacen vigilancia inmunológica periférica, que tienen larga vida y que estarán pendientes de nuevas infecciones por el mismo patógeno, que si eso se da, serán lo suficientemente competentes para eliminarlo de manera rápida. Hablando de los linfocitos B, el linfocito B tiene dos fases fundamentalmente. Una en donde es antígeno independiente, se da en la médula ósea y como toda célula hematológica precede de células muy inmaduras o jóvenes y terminará siendo un linfocito T maduro, pero naïf o virgen. Este linfocito T maduro, a diferencia del linfocito B maduro, a diferencia del linfocito T, cuyo receptor era el TCR, ¿sí? Aquí los receptores de los linfocitos B maduros son inmunoglobulinas de dos tipos, IgM o IgD, que a diferencia de otras inmunoglobulinas están ancladas a la membrana del linfocito B y funcionan como sus receptores. La IgM puede ser o puede encontrarse de manera libre o sérica, pero la IgD siempre y siempre estará adherida a la membrana y será su receptor. En la fase antígeno dependiente, evidentemente, se presentará un antígeno al linfocito B y este se activará y dejará de ser virgen o naïf. Y la conclusión será que producirá una célula B de memoria y que se desarrollará hacia célula plasmática que nuevamente, mediante procesos de hipermutación somática y de cambio de isotipo, dará inmunoglobulinas G, A y E que son mucho más específicas de la unión antigénica y que mejora la respuesta adaptativa. Aquí vemos la forma de lo que es un anticuerpo. Tenemos dos anticuerpos, el secretado y el de membrana. El de membrana funge como receptor y como ustedes ya saben, será de tipo IgM o IgD, aquí está anclado a la membrana, y el secretado estará libre en el plasma o en el suero y básicamente son similares de la manera química. Los dos tienen cadenas livianas que son similares en todos los isotipos, pero la cadena pesada determina el tipo de anticuerpo que es. Si es cadena gamma, será IgG. Si es cadena alfa, será IgA. Si es cadena mu, será IgM. Si es cadena delta, será IgD. Y así. Aquí vemos una imagen tridimensional y cómo funcionan. Y recuerden que todo anticuerpo tiene dos fracciones. La fracción cristalizada o FC y la fracción que se adhiere al anticuerpo o FAF. Básicamente en estos puntos es en donde se produce la hipermutación somática que hará que la afinidad hacia el antígeno reconocido sea muchísimo más alta y recuerden que se necesita un linfocito T activado para que el linfocito B active células plasmáticas y haya un cambio de isotipo. Cambio de isotipo es cambiar de un anticuerpo IgM que es poco afín al antígeno o tiene una unión débil a los antígenos. Hay isotipos IgG, IgA o IgD que tienen una fuerte unión antigénica y que son más específicos y eficaces en su acción inmunológica. Aquí vemos un ejemplo como el linfocito B tiene una gama de acciones. Cuando el linfocito B reconoce al microorganismo, puede hacer lo siguiente. Genera anticuerpos y estos anticuerpos neutralizan los microorganismos y toxinas de manera temprana. Casi siempre serán de tipo IgM. Luego, pueden funcionar como opsonizadores, es decir, unirse al antígeno y hacer que células fagocíticas profesionales como el macrófago que tiene receptores FC puedan reconocerlo de manera fácil, interiorizarlo y destruirlo, ¿sí? O también activar células natural killer que lo reconocerán a estos anticuerpos y podrán eliminar de forma más sencilla. Esto se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero también, mediante la vía clásica, lo que hace es la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando esto sucede, el complemento se puede activar y como sabemos, el complemento hace tres cosas. Activa el macro complejo de ataque de membrana generando destrucción osmótica del microorganismo. Puede
generar las subfracciones C3b, C4b, C5b y generar inflamación con activación de células inmunológicas, o puede funcionar como opsonizadores y generar o potenciar la fagocitosis. De esta manera tenemos una gama de comportamientos y de ayuda inmunológica que genera el linfocito B al unirse al microorganismo que, como sabemos, lo hace de manera nativa y no modificada o alterada para reconocimiento antigénico, como sí lo requiere el linfocito T. Finalizando, esta diapositiva es importante porque aquí vemos cómo un linfocito que inicialmente se une a un microorganismo genera anticuerpos de IgM, que como todos sabemos es un pentámero, ¿no? 5 anticuerpos en una proteína, y esta célula plasmática los produce de manera importante y su primera acción será activar el complemento como mecanismo y efector. Mas, sin embargo, cuando este linfocito B ha hecho presentación antigénica a un linfocito T, este linfocito T lo que va a hacer es que ahora se especialice la inmunidad y va a generar, por ejemplo, producción de interferón gamma, la cual hará que el linfocito B evolucione a célula plasmática, pero que producirá otro tipo de isotipo que es el IgG, que podrá ser IgG1 e IgG2, que podrá potencializar la respuesta fagocítica que ayudará a la inmunidad neonatal. Como ustedes saben, la IgG es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria, y también activará el complemento de una forma importante. Cuando el linfocito T ha reconocido el antígeno presentado por el linfocito B y produce interleuquina 4, produce células plasmáticas que van a generar isotipos de IgE. Esto se dará cuando la noxa sea, por ejemplo, una infestación helmíntica o por parásitos, y esto lo que hará finalmente es que células como los mastocitos se degranulen, eliminando factor activador de colonias de granulocito, monocito, heparina e histamina fundamentalmente, que cuando es masivo ustedes sabrán que puede llevar a reacciones anafilácticas. Y finalmente, cuando se produce otro tipo de citoquinas, de ellas del factor transformante beta fundamentalmente, el linfocito T hace que el linfocito B evolucione a célula plasmática productora de IgA. La IgA siempre será un dímero, miren como ven aquí. Y evidentemente este tiene actividad de inmunidad de mucosas. Es decir, cuando el linfocito B, inmunidad humoral, se activa por la unión con un microorganismo, producirá IgM de manera inicial. La IgM es importante porque activa el complemento, pero tiene afinidad baja por el antígeno. Cuando ya presenta el antígeno el linfocito T al linfocito B, mejora muchísimo el reconocimiento antigénico con producción de células plasmáticas que cambian el isotipo hacia anticuerpos mucho más específicos en cuanto a la unión al antígeno, como son IgG, IgE y IgA. Finalmente, aquí vemos cómo la inmunidad adaptativa dividida en humoral o celular funciona. Cuando el microorganismo ingresa, la inmunidad humoral va a hacer que se presente directamente con el linfocito B. El linfocito B, en término final, producirá anticuerpos y estos anticuerpos intentarán bloquear la infección y eliminar los microorganismos de manera rápida. En cambio, cuando la inmunidad celular, esto muchas veces, es suficiente para la invasión con patógenos extracelulares, ¿no? Pero cuando el patógeno es intracelular, se necesita que, por ejemplo, células como el macrófago activen al linfocito TCD4G, el colaborador, para que éste pueda activarle al macrófago, y este macrófago puede erradicar gérmenes intracelulares como virus, como micobacterium, como parásitos como Leishmania. Pero en cambio, cuando el microorganismo ingresa y se replica en una célula, el linfocito T citotóxico reconocerá el antígeno en HLA tipo 1, como les he dicho, y generará lisis directa por por linfocito T, citólisis inducida por linfocito T, célula TCD8 citotóxica. De esta manera, la inmunidad adaptativa, que como sabemos fue más tardía que la innata, pero es mucho más eficiente y específica y genera memoria inmunológica, termina de resolver el problema en gran medida. En los que no se resuelve esta desregulación, no alcanza a tener una homeostasis y muchas veces el huésped fallece.
Para finalizar, las características del sistema inmune adquirido son las siguientes: especificidad, diversidad, memoria, que es importantísimo, especialización y no reactivo a lo propio. Cuando esta parte final falla es cuando se producen las patologías autoinmunes conocidas de esta forma. Ahora bien, ahora que tenemos en claro lo que pasa y lo que sucede, la hiperactivación de las inmunidades también existe. Cuando la inmunidad innata se hiperexpresa, se desregula, vamos a tener enfermedades autoinflamatorias. Los mecanismos efectores serán las células de la respuesta innata como neutrófilos y monocitos. Y cuando la respuesta inmune adaptativa se desregula, en alto vamos a tener dos posibilidades: alergia o enfermedades autoinmunes, y los linfocitos T y B serán los causantes de las autoinmunes y la hiperproducción de IgE de la alergia. Ahora bien, entrando y por honor al tiempo a lo que me compete hablar, las inmunodeficiencias, veremos conceptos generales. La inmunodeficiencia se refiere a un estado en que la capacidad del sistema inmunitario para combatir las enfermedades infecciosas se ve comprometida. ¿Por qué? Por causas primarias o secundarias. Causas primarias es cuando cualquier de estos componentes que hemos hablado, ya sea de la inmunidad innata o inmunidad adquirida, no son expresados que por alteraciones genéticas o congénitas, ¿sí? O secundarias cuando el paciente tenía una inmunidad competente, pero por razones de infección, desnutrición, metabólicas o de cualquier otro tipo, pierde esta capacidad y termina siendo inmunodeficiente. Estas deficiencias van a dar mayor propensión a enfermedades dentro de un triángulo de cosas. Toda inmunodeficiencia termina haciéndonos proclive a tres cosas: mayor cantidad de infecciones, mayor cantidad de neoplasias y mayor cantidad de enfermedad autoinmune. Este triángulo se da por la siguiente razón. La deficiencia da mayor propensión a enfermedades infecciosas de esta manera: cuando la inmunidad humoral, que de hecho es la más prevalente, el 65% de inmunodeficiencias primarias son de tipo humoral, las bacterias encapsuladas como neumococo, como hemófilos de influenza, meningococo, serán causantes de infecciones repetitivas. Por eso ustedes habrán escuchado que un niño con otitis media, con sinusitis o con neumonías de repetición debe sospecharse en alteraciones de la inmunidad humoral. Cuando la inmunidad celular, es decir, la inmunidad mediada por linfocitos T, por células, es deficiente, los virus y los patógenos intracelulares prácticamente son los que generan infección en este tipo de pacientes, porque evidentemente la inmunidad celular que erradica patógenos intracelulares es deficiente. Puede haber inmunodeficiencia combinada, como la inmunodeficiencia común variable o la inmunodeficiencia combinada grave, en donde toda clase de microorganismos van a producir alteraciones en este tipo de pacientes de tipo infeccioso. Cuando un componente humoral de la inmunidad innata como el complemento es deficiente, el comportamiento o las infecciones va a ser muy similar al componente humoral, es decir, nos van a atacar bacterias encapsuladas como neumococo, hemófilos, meningococo, y nos producirán infecciones a repetición. En cambio, cuando el linfocito natural killer o asesino natural de la línea linfoide que interviene en inmunidad innata es deficiente, se producirán dolencias similares de la inmunidad celular, es decir, infecciones víricas recurrentes. El segundo punto de este triángulo era que las inmunodeficiencias nos hacen proclives a ciertas neoplasias. Por ejemplo, las inmunodeficiencias donde los linfocitos T no son o no trabajan adecuadamente, la vigilancia tumoral se vuelve negligente y virus oncogénicos como el Epstein-Barr y el papiloma humano, que tal vez para lo que estoy hablando en esta charla sea relevante, se pueden activar o hiperexpresar. Y lo último es la asociación paradójica a autoinmunidad. No está clarificado del todo, pero las inmunodeficiencias entonces tendrán un triángulo clínico: exceso de infecciones, exceso de neoplasias y expresión de autoinmunidad, patologías autoinmunes. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede por defectos en el desarrollo o activación de linfocitos o defectos en los mecanismos efectores de las inmunidades innata
y adaptativa, como hemos hablado. Y ese es el por qué empecé con generalidades, para que se entienda que cualquier déficit de complemento, de natural killer, de linfocitos T, de linfocitos B, de neutrófilos, como en el caso del síndrome de Cheria-Higashi, nos van a llevar ¿a qué? A una forma de inmunodeficiencia. Hablemos en honor al tiempo en las inmunodeficiencias primarias. En estas, la clínica y la anamnesis, como creo que en toda la medicina debe ser, reporta una importancia descomunal. Preguntar antecedentes familiares en un paciente en donde uno sospecha. ¿Cuál es el paciente en donde uno sospecha? Usualmente pediátrico con infecciones de repetición. Hay que preguntar con sanguinidad y sobre todo historia de inmunodeficiencias primarias o muertes prematuras en la familia. ¿Qué es una muerte prematura? Aquella que se produjo en personas de menos de 30 años sin una explicación adecuada. Y los antecedentes personales. El retraso de la caída del cordón umbilical, más de 4 semanas, es una de las causas que deben prender alarma en pacientes pediátricos. El tener infecciones respiratorias recurrentes, como la otitis media aguda o las neumonías, es otra de las cosas que nos deben llamar la atención. Más de 2 a 4 episodios de sinusitis, neumonías o otitis nos deben hacer un llamado de atención y referir al médico pediatra o al médico inmunólogo que conozca de esto. 2 o más episodios de sepsis o meningitis en un tiempo corto, infecciones recurrentes por el mismo patógeno, aislar en cultivo siempre la misma bacteria, tener infecciones no habituales y de evolución tórpida, como las candidiasis o los gérmenes oportunistas. No es normal tener una hemocitis yerovesi o micobacterias atípicas en pacientes con inmunidades competentes, ¿no? Retraso ponderal, estatural y con diarrea persistente, otra de las cosas que nos deben hacer pensar en inmunodeficiencias primarias, las lesiones cutáneas extensas y las fiebres de origen desconocido. Recuerden que esto debe ser una pista, pero también recuerden que la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias es baja. Creo que la parte cardinal es los antecedentes y las infecciones respiratorias altas y bajas a repetición, las signos de alarma más importante, sin dejar de hacer las otras preguntas que han visto aquí. Las inmunodeficiencias primarias, como les decía, son de largo, bajo prevalentes, pero dentro de las que se presentan el 65% tiene que ver con déficit humorales. O sea, casi 7 de cada 10 pacientes con una inmunodeficiencia primaria presentará inmunidad humoral alterada, y esto es infección por bacterias encapsuladas de repetición, neumococo, Haemophilus influenzae y meningococo, es decir, otitis media, sinusitis y neumonías a repetición. Luego, los déficits combinados ocupan el segundo lugar con el 15%, y los déficits de fagocitos, ya sabemos que pueden ser mono o polimorfonucleares, el 10%. El resto tienen nombres extraños, raros y una prevalencia realmente muy baja que no merece ser nombrada para efectos de este curso. Es tan importante esto y la relevancia que ha tomado en el último tiempo que hay infografías en los consultorios pediátricos en donde si estos 10 síntomas, les dejaré la diapositiva para que puedan revisarlo de manera más puntual, hagan pensar en inmunodeficiencias primarias. Vean lo que dentro de lo que más importa son infecciones óticas, infecciones respiratorias como sinusitis grave en un solo año, 2 o más, tener neumonías o tener otitis media. Esto verán en esta infografía. Y para concluir, la inmunodeficiencia secundaria. Esta inmunodeficiencia secundaria presentará situaciones similares a la primaria, en donde el sistema inmunológico es incompetente para controlar una infección, pero a diferencia de las primarias, en donde la causa es genética y el paciente nace con esa agregación, con esa alteración que se expresará a posteriori, en este caso el paciente adquiere una causa que me lleva a inmunodeficiencia, que puede ir desde desnutrición, infecciones como el VIH, estrés medioambiental, edades extremas, siempre los niños y los ancianos son proclives, trauma, cirugía, esplenectomía, la esplenectomía mucho a bacterias encapsuladas, fármacos inmunosupresores que ahora están en boga, ¿no? Inmunosupresión para patologías autoinmunes, para trasplantes, la generación de anticuerpos monoclonales, y las enfermedades genéticas y metabólicas forman una plataforma multicausal que pueden ser única o
multifactorial de inmunidad innata y adaptativa alteradas, pero de forma secundaria. Y la consecuencia inequívoca aquí será infección y neoplasia. A diferencia de las primarias, la parte autoinmune tal vez no sea una de las situaciones que presente la inmunodeficiencia secundaria. Para concluir, la inmunomodulación, tuve la oportunidad de escribir este paper porque lo que sucede ahora, inmunológicamente hablando en patología infecciosa humana, es relevante. Ahora nosotros sabemos que los pacientes que adquieren una patología infecciosa tienden a hiperinflamarse y fallecen por exceso de proinflamación, el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o tienden a inmunoparalizarse, el famoso CARS o síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora. Fallecen por falta de respuesta. Los que normalmente sobreviven son los que hacen una especie de homeostasis inmunológica o MARS, en donde lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio coexisten y llevan a una neutralidad inmunológica que lleva a controlar la infección, pero a no dañar al huésped. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora, aparte de desinflamar lo hiperinflamado, como lo hacíamos en COVID-19 con el tocilizumab en interleuquina 6 o como el baricitinib para bloquear la vía Jagestat, ahora tenemos un enfoque de activar lo que está paralizado. Es decir, activar células como natural killer, como fagocitos, para que estos se despierten de este sueño inmunológico que se llama inmunosenescencia o inmunoparálisis y puedan controlar un estado patológico neoplásico que se nos está yendo de las manos. Esto lo dejo como un abordaje actual, ¿no? Hay varios blancos y como les digo, ya no solamente es inhibir lo proinflamatorio, sino estimularlo no prendido, no encendido, la inmunidad que nos ha faltado. Como conclusiones y conceptos para llegar a casa, me disculpo porque me pasé 5 minutos de lo que debía, será lo siguiente. Las inmunodeficiencias son consecuencia de alteraciones genéticas o adquiridas que pueden comprometer a la inmunidad innata o adaptativa. Ya sabemos cuáles son sus componentes. Las implicaciones básicas se basan en una triada, en un triángulo que se debe recordar siempre. Una inmunodeficiencia primaria, sobre todo, me va a dar profesión de infecciones, expresión de neoplasias y enfermedades autoinmunes. La expresión de infecciones y la expresión de neoplasias es un punto compartido con la inmunodeficiencia secundaria, más no las enfermedades autoinmunes. Y por último, la inmunodeficiencia primaria más frecuente siempre será la relacionada con anticuerpos. Quedo agradecido con los organizadores, me disculpo por los minutos que me pasé de tiempo y me despido y quedo atento a cualquier duda o consulta, para lo cual dejaré mi correo electrónico. Buenas tardes.